Bien, a continuación realizará su presentación Yulan Sun, psicóloga y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella integró el equipo de desarrollo profesional docente de la División de Educación General del Ministerio de Educación y se ha desempeñado como consultora, investigadora y docente en el ámbito de la educación y psicología educacional en distintas instituciones. Actualmente dirige el proyecto Docente Más en MIDUC y se va a referir a la experiencia chilena de evaluación de docentes, a sus desafíos actuales y los aprendizajes adquiridos desde el 2013. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, como dicen unos chistes clásicos, les tengo una mala y una buena noticia. Voy a partir por la buena, que es que tenemos mucha sintonía de intereses con Jaime, porque en verdad tocó los mismos temas que yo tengo en mi presentación. Así que la mala es que podría resultar esto un poquito aburrido, porque de verdad que son muy parecidos los temas. Pero la parte interesante que tiene esto es que... ¿Estoy bien ahí o no? La parte interesante que tiene esto es que enfrentamos estos temas desde dos puntos de vista bien particulares y distintos. La evaluación docente es responsabilidad del Ministerio de Educación y específicamente del Centro de Perfeccionamiento. Y como traté de mostrar en esa especie de usted está aquí, que está en la lámina que están viendo, nosotros como MIDUC jugamos un rol como una entidad asesora técnica, que por procesos de licitación nos adjudicamos la posibilidad de asesorar técnicamente, pero participar también en la implementación de la evaluación docente junto con el Ministerio y con las autoridades locales. Entonces vamos a abordar temas muy parecidos, pero cada uno también desde su punto de vista o de su experiencia. Entonces, como el título de esta presentación es Trayectorias y Aprendizajes, sobre trayectorias solamente voy a mostrar este gráfico que es para ilustrar que el proceso de evaluación docente efectivamente ha sido un proceso que empezó durante los años 90 con una larga negociación entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y la Asociación de Municipios, que son los administradores de las escuelas públicas, y concluyó en un acuerdo que sentó las bases de lo que iba a ser en el 2004 la promulgación de la Ley de Evaluación Docente. Entonces, son muchos años, y en muchos años se cometen muchos errores y se tienen también muchas oportunidades de aprendizaje. Y solamente algunas de ellas, en las que por supuesto voy a alcanzar a comentarles hoy día desde nuestro punto de vista. Están marcados ahí los dos hitos probablemente más importantes, que es el 2004, cuando se promulga la Ley de Evaluación Docente, y el 2016, como mencionaba Jaime, que se promulgó la Ley del Servicio Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Jaime es muy poco mnemotécnico el nombre, así que he puesto entre comillas carrera docente, y lo voy a nombrar así para hacer un poquito más rápida la presentación. Bueno, la evaluación docente, a modo de introducción, para los que no conocen tanto el sistema, tiene 4 instrumentos: autoevaluación, la entrevista de un par, los informes de los directivos y un portafolio que desarrolla cada profesora o profesor en evaluación. Y voy a hablar de las consecuencias actuales porque ha habido algunos cambios en el tiempo, da lugar a 4 niveles de desempeño, 4 categorías de desempeño, y esas categorías están asociadas a distintas consecuencias. Los docentes que tienen los resultados más altos deben evaluarse a los 4 años. Los docentes que tienen resultado básico deben asistir a planes de superación, que son acciones de mejora profesional, digamos, y deben reevaluarse a los 2 años. Y los docentes que tienen nivel insatisfactorio deben reevaluarse al año siguiente. Además, si los docentes resultan evaluados en el nivel insatisfactorio en 2 años consecutivos, deben dejar la dotación, y si no consiguen alcanzar el desempeño competente durante 3 evaluaciones consecutivas, también quedan en causal de desvinculación. O sea, son consecuencias duras, pero hay que decir que los números han afectado a una cantidad muy reducida de profesores.
La llamada carrera docente, en cambio, tal como mencionaba Jaime, combina dos instrumentos, un instrumento de evaluación de conocimientos y un portafolio, y en base a la combinación de los resultados de esos dos instrumentos, los profesores quedan en uno de 5 tramos, que son los que ustedes están viendo ahí. Entonces, voy a mostrarles una lámina en que estoy tratando de resumir cómo se combinan estos dos sistemas, porque efectivamente para las profesoras y los profesores es difícil entender cómo estas dos leyes conviven y se combinan sus instrumentos. Entonces, la ley de evaluación docente que partió el año 2003, solamente obligatoria hasta el día de hoy para los profesores del sector municipal, tiene 4 instrumentos, como veíamos antes, y da lugar a un resultado en 4 niveles de desempeño. La carrera docente, en cambio, tiene 2 instrumentos y sus resultados permiten quedar en uno de 5 tramos. Como ustedes ven, el portafolio es el instrumento que quedó de alguna manera como un elemento común entre los dos sistemas. Y en el caso de la carrera docente, del sistema de desarrollo docente, se van a incorporar a ella, evaluándose los primeros profesores del sector particular subvencionado el próximo año, hasta que se complete también la incorporación de esa dotación, que como decía Jaime, es la que cubre la mayor parte de la matrícula hoy día en Chile. Bueno, sobre los aprendizajes. Estos son los 6 puntos a los que voy a tratar de referirme rápidamente, que son lo que creo que son los principales, o sea, si uno estuviera forzada a decir qué hemos aprendido en estos años participando en la implementación de la evaluación es, primero, yo creo que Chile tomó una buena decisión al haber optado por un sistema de evaluación basado en estándares, o sea, una evaluación criterial por oposición a una evaluación normativa. Esto permite que contemos con expectativas claras, criterios explícitos del desempeño esperado y que la evaluación también sea un vehículo para comunicarlos. A pesar de las limitaciones que tienen los informes de retroalimentación, como comentaba Jaime en su presentación, todavía cualquier informe, por limitado o por poco personalizado que pueda aparecer para un docente, es mucho más informativo que un puntaje, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es que este modelo de evaluación sí tiene esa virtud en comparación con si hubiera solamente, por ejemplo, una prueba únicamente. Y algo importante es que cuando se elige este modelo de evaluación y se cuenta con estándares de desempeño, se produce lo que yo creo que es un círculo virtuoso, porque la evaluación se basa en los estándares, pero también la evaluación permite promover la difusión y el uso de los estándares. O sea, es probable que el marco para la buena enseñanza lo conozcan mucho más los profesores municipales que los profesores del sector privado particular subvencionado. Y eso tiene que ver con que son los criterios con los cuales se construyen los instrumentos de evaluación. Entonces, es una manera de articular virtuosamente distintos elementos del sistema. También un elemento que creo que fue una decisión acertada es, y también lo mencionó Jaime, es el usar múltiples medidas y múltiples fuentes. O sea, en la evaluación docente participa el punto de vista de la profesora que se evalúa, pero también de su directora, de su jefe de UTP, y también de un par que es de su comuna o de una comuna cercana, que se desempeña en el mismo ciclo de enseñanza, y también participan pares, que son los correctores de portafolio, que son docentes de aula y que actúan como evaluadores independientes también en la corrección de ese instrumento. Y en particular, la inclusión del portafolio creo que es un acierto, un aprendizaje también del sistema. Esta es una medida directa del desempeño docente que incluye desde artefactos de enseñanza hasta una clase grabada de 40 minutos y también elementos de reflexión de los profesores. Y un mérito que tiene esta forma de evaluación es que creo que es de las pocas que, por así decirlo, le hace justicia a la complejidad del objeto de evaluación. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la docencia, la enseñanza son sumamente complejos y por lo tanto medirlos es muy difícil. Entonces no hay una medida única que pueda cumplir bien esa misión, pero además es muy difícil encontrar una medida que le haga justicia. Por ejemplo, la medición de conocimientos es muy importante porque una profesora tiene que saber de lo que enseña, pero si uno compara lo que es saber las materias o los contenidos con lo que es enseñarlas, de verdad que hay una brecha enorme. Entonces, en ese sentido, el portafolio se asemeja más al trabajo de un profesor. Y por lo mismo, la literatura dice, es un instrumento que tiende a tener un alto grado de legitimación o de validez aparente, de face validity, entre los evaluados, ¿no?
Y les voy a mostrar acá un gráfico que muestra que eso ocurre también entre los profesores y las profesoras chilenas. En el cuestionario complementario, que responden los docentes que se evalúan, una de las preguntas que les hicimos, voy a necesitar mis anteojos, es si las tareas solicitadas en el portafolio son similares a las que realiza en su trabajo cotidiano. Y los voy a dejar que ustedes se tomen un par de segundos para adivinar mentalmente si los profesores están de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. Bueno, muy en desacuerdo o en desacuerdo son grupos muy minoritarios. Y la gran mayoría de los profesores, sobre el 70%, coincide con que las tareas que se les pide en el portafolio son similares a las de su trabajo habitual. Que no significa que estén en todo acuerdo con el portafolio, pero sí es un criterio de validez muy importante. ¿Y cómo está compuesto el portafolio? Brevemente, para aquellos de ustedes que no están familiarizados, el portafolio tiene desde el año pasado 3 módulos. En el primero, que es principalmente material escrito, los profesores muestran cómo planifican su trabajo de enseñanza, cómo evalúan el aprendizaje de sus estudiantes, cómo reflexionan sobre su práctica. En el módulo 2, que es la grabación de una clase, se observa cómo los profesores estructuran su clase, cómo explican a sus estudiantes, cómo les formulan preguntas, cómo retroalimentan las intervenciones de sus estudiantes, qué tipo de tareas le proponen, etc. Y desde el año pasado se incorporó por efecto de la ley del Sistema de Desarrollo Docente un módulo 3 de trabajo colaborativo. Y en este caso se trata de evaluar cómo la profesora trabaja colaborativamente con otros para abordar intereses, problemas o necesidades que son relevantes para el aprendizaje y que también son una fuente de enriquecimiento para su propia práctica. O sea, cómo trabajo colaborativamente y eso se convierte en una mirada nueva de mi propio trabajo. Bueno, por eso que lo que declaraban los profesores no es extraño, porque si uno mira lo que estaba en la lámina anterior, en verdad eso es gran parte de lo que hace un profesor. No es todo, pero es una enorme parte de lo que hace un profesor. Es muy difícil para otro instrumento por sí mismo pesquisar todo eso. Otro mérito, otro aprendizaje que creo que hemos tenido de los aciertos ha sido la agenda de investigación y de validación que existe en torno al sistema de evaluación docente chileno. Y en ese sentido encuentro que ha sido de alguna manera valeroso, por decirlo así, que tengamos un sistema de evaluación que se atreve a ser mirado, criticado y evaluado, y de una manera bien rigurosa, con investigación académica, independiente, en múltiples facetas. O sea, se ha investigado desde la validez de los resultados del portafolio, a la relación con los aprendizajes de los estudiantes, a la validez consecuencial, qué efectos esperados se producen y cuáles no, y qué efectos no esperados se producen, positivos o negativos, etcétera, pero hay otra presentación que se va a referir más en detalle a eso. Y también, como se ha mencionado anteriormente, se hizo un estudio por un panel internacional, también independiente, que encargó el Ministerio de Educación, que indagó a fondo en el proceso de evaluación, inclusive viajaron a ciudades, se entrevistaron con profesores, con evaluadores pares, etcétera. Y eso es algo que creo que es un aprendizaje haber hecho un sistema de evaluación que se ha exigido tener digamos, una evidencia que respalde su calidad. Y lo otro muy importante es que si uno tiene la suerte de participar en la implementación de un programa que es ley, bueno, hay que aprovechar el desarrollo de ese programa, porque las leyes no se votan tan fácil, no son como los proyectos pilotos, por ejemplo. Entonces hay que aprovechar esa continuidad para hacer desarrollos y mejoras en el sistema, para aprender de la experiencia de implementación. Y eso también creo que ha sido un aprendizaje, un mérito de este sistema de evaluación. Se han hecho muchos cambios y mejoras, a pesar de que está bastante constreñido por las indicaciones de la ley, pero se han hecho muchos cambios porque el CPIP ha tenido también esa voluntad de ir adecuándose a la recepción que tiene el sistema de evaluación entre los profesores. Y cambios que han sido necesarios, porque, por ejemplo, no obstante los méritos que decía de los instrumentos y de su combinación, no han estado libres de problemas los instrumentos. Lo que ustedes están viendo ahí es una gráfica que muestra cada conjunto de 4 barras, es la distribución en los 4 niveles de desempeño de los profesores. La barra azul muestra la proporción de profesores en el nivel destacado, la barra verde en el nivel competente, la barra amarilla en el nivel básico y la roja en el nivel insatisfactorio. Entonces, como seguramente ustedes anticiparán, la distribución que tiene la barra azul más alta es la de la autoevaluación,
Y quizá, no estoy segura si lo van a anticipar, la que tiene la barra azul más pequeña, de hecho no se alcanza a ver por el tamaño del gráfico, es el portafolio, y las otras dos distribuciones son relativamente parecidas y corresponden a las evaluaciones de los pares y de los directivos. Esto muestra que los instrumentos, por lo menos desde el punto de vista métrico, digamos, exhiben algunos problemas, pero sobre todo eso tiene un efecto, una consecuencia para el punto de vista más de aprendizaje profesional o formativo, ¿no es cierto? O sea, porque creo que otra vez en este mismo salón alguna vez hicimos un seminario y comenté lo mismo, que si cualquiera de nosotros tuviera que autoevaluarse y esa autoevaluación pudiera tener altas consecuencias, seguramente sería muy difícil evaluarse críticamente, inclusive si uno estuviera dispuesta a hacer ese ejercicio de manera personal, digamos. Entonces, los instrumentos nos han dado señales que nos incentivan a buscar mejoras, y se han hecho mejoras en el tiempo. Como es muy cortito la presentación que les puedo hacer, les voy a compartir algunas de ellas. Por ejemplo, el año 2010, hace 7 años, se hizo un cambio en el informe directivo, muy pequeño, pero que tuvo un efecto bien importante sobre el comportamiento del instrumento. Se le pidió a las directoras, a los jefes de UTP, que cada vez que asignaban el nivel de desempeño destacado, tenían que fundamentar el carácter sobresaliente de la práctica de ese profesor o profesora. Y al hacer esto, la línea roja punteada divide antes y después de que se hiciera este cambio, y al hacer esto se produjo un cambio bien importante justamente en la asignación del nivel destacado. Esto tenía que ver con que, en parte, por la información que nosotros levantábamos, teníamos la idea de que había un efecto de inflación en el nivel destacado. Y de alguna manera lo que ocurrió con este cambio sugiere que fue así. O sea, si ustedes observan, las barras azules, después de que se hizo este cambio, la proporción de docentes con nivel destacado bajó, las barras verdes, que son del nivel competente, subieron, pero las barras amarillas del nivel básico también subieron. Entonces, de alguna manera, esto está mostrando que hicieron más distinciones los directivos después de que se hizo este cambio en el instrumento. Y lo mismo se observa en la siguiente gráfica. Esta es una gráfica de la distribución, cada una de las barras es el porcentaje de docentes que tenía un puntaje dado en la escala de 1 a 4, y esa es la distribución del año 2009, y esta es la distribución del año 2010. O sea, es un cambio impresionante. Creo que hay pocos cambios que se pueden hacer en los instrumentos que tengan ese efecto tan notorio de un año a otro. No solo hemos hecho cambios en los instrumentos, también, por ejemplo, desde hace 7 años se empezaron a hacer seminarios de capacitación para directivos. Originalmente la evaluación docente le asignaba un rol a los directivos, pero era más bien complete su instrumento, ayuda a coordinar la grabación de clases, pero con el tiempo fue evidente que se necesitaba articular mejor esto con lo que ocurría en la escuela e involucrar más a los directivos. Entonces, cada año el CPIP nos exige que hagamos capacitaciones para alrededor de 600 directivos en todas las regiones de Chile, se hace algún seminario, y esos directivos de alguna manera empiezan a involucrarse más con lo que ocurre en la evaluación. El proceso de hacer, por ejemplo, el portafolio y también la retroalimentación que hay después a partir de esos instrumentos. Y también lo mencionó esto Jaime, en el caso de la entrevista por el evaluador PAR, desde el año 2014 se cambiaron las rúbricas de la entrevista, se hicieron rúbricas más holísticas y que están más orientadas a recoger ejemplos de la práctica docente. Esta fue una de las observaciones que planteó la OCDE en su estudio. Y además, desde el año 2015, el Ministerio decidió que los docentes y las docentes podían conocer las preguntas de la entrevista con antelación. Antes no podían conocerlas, entonces sabían que las preguntas tenían relación con el marco para la buena enseñanza, pero no sabían específicamente qué preguntas eran. Y esto, de nuevo, estoy usando el cuestionario complementario de los profesores evaluados, y esto tuvo efectos en la percepción de los profesores muy positivos. Una de las preguntas del cuestionario es si les fue útil. Bueno, le preguntamos si había conocido las preguntas con antelación, casi la totalidad la conocía. Después les preguntamos si fue útil conocerla, y a los que contestaron que sí, les pedimos que explicaran por qué. Y como ustedes ven en los ejemplos que están ahí, bueno, una profesora dice para disminuir el nerviosismo, la ansiedad, el estrés, el desconocimiento de cómo se va a comportar el evaluador en el momento de entrevistarme, esta modalidad es más tranquilizadora. Y otro profesor dice para elaborar con el tiempo necesario las respuestas de la entrevista y generar así un diálogo más profesional. La situación de enfrentarse a un número además reducido de preguntas desconocido de un marco tan amplio como es el marco para la buena enseñanza producía mucha ansiedad en los docentes. Y
esta es muy genial, porque dice una profesora, para preparar mis respuestas. Como docente no estoy acostumbrado a improvisar. Bueno, una preocupación, una aprensión natural que había en esto, era que si se daban a conocer las preguntas y los profesores efectivamente trabajaban preparando sus respuestas, se produjera una distorsión en los puntajes. Es una aprensión razonable. Pero teníamos cierta confianza de que las rúbricas, como apuntaban más a las prácticas, no produjeran ese efecto. De nuevo, la línea punteada divide desde el momento que se cambiaron las rúbricas y se publicaron las preguntas, y si ustedes ven, ha aumentado la proporción de docentes en el nivel competente, pero parecido a lo que ocurría con el informe directivos. El nivel destacado, en cambio, ha disminuido, porque de alguna manera en la entrevista los profesores sí pueden ahora reflexionar con antelación, pero eso no significa que uno va a llevar una práctica ficticia ideal a la entrevista y que esa práctica ficticia es la que va a evaluar el par, digamos. Entonces son resultados interesantes, creo yo, porque rompen algunas de las como concepciones que uno tiene intuitivamente. Sobre los desafíos, y ya estoy cerca de terminar, bueno, también en esto coincidimos con Jaime, el propósito formativo sigue siendo un enorme desafío, o sea, hay un subaprovechamiento todavía del potencial reflexivo y formativo de los instrumentos. Se necesita una mayor articulación con la formación inicial, con las instancias de desarrollo profesional, con la gestión de la escuela, y como dicen esos letreros, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para usted. Y algo muy importante, creo yo, es la llegada de esta política a los docentes y los directivos. No se me ocurrió una palabra mejor que esta que se usa un poco en la sociología de las organizaciones del sense making, o sea, cómo los profesores, las profesoras hacen sentido de la política de evaluación docente. Eso al final es sumamente importante, es un factor mediador para conseguir el potencial verdadero que tiene un proceso como este tipo de evaluación. Y enfrentamos la dificultad de que observamos, a pesar de los años que lleva este proceso, que hay distorsiones del mensaje, por llamarlo así, que están muy instaladas. Me voy a referir a dos que las encuentro muy ilustrativas. Una, por ejemplo, es que los profesores muchas veces hablan del manual para la buena enseñanza en lugar del marco. Y otra, por ejemplo, es cuando se habla de la clase grabada y uno está pensando que la profesora tenga la oportunidad de presentar una buena clase, pero una buena clase es una clase ideal y por lo tanto una clase irreal. O sea, ese tipo de cuestiones surgen y nosotros estamos terminando ahora un estudio cualitativo que es una iniciativa interna de MIDEUC, que le llamamos Observatorio Docente, donde indagamos un poco en las percepciones y las representaciones de los profesores sobre la evaluación docente. Y ustedes ven ahí algo que no es disímil de lo que hemos escuchado en la implementación de la evaluación docente también. Por ejemplo, sobre el módulo 2 del portafolio, la clase grabada. Una profesora dice, es fácil preparar la clase de oro, una clase para la tele. Pero después se pregunta, ¿pero sería así mi clase de todos los días? Y otro profesor dice, la clase grabada es muy preparada, o sea, las condiciones son aptas para que ojalá todos los profesores salieran destacados. Existe un maquillaje para realizar esa clase. Ya, me encantaría, no me da el tiempo, me encantaría responder a eso porque que la clase grabada sea avisada y preparada tiene una racionalidad muy contundente, ¿no? Pero no me va a dar el tiempo. Pero como contraparte de esto están otros profesores, como la cita que está ahí en fondo naranja, que no es que no reconozcan la intención, la preocupación del profesor por mostrar lo mejor de su práctica en la clase, pero como dice bien la profesora ahí, la idea es que te salga natural, como tú lo haces normalmente. O sea, puede ser tu mejor esfuerzo, pero tu mejor esfuerzo todavía es lo que tú eres como profesor. Y sobre el manual de la buena enseñanza, este es mi pasado psicoanalítico, pero de verdad que encuentro que es casi como un lapsus lingüe. Por ejemplo, una profesora dice, aprendiéndome, ¿cómo se preparó para la evaluación? Entonces dice, aprendiéndome interpretando el manual de la buena enseñanza, aprendiéndome que habían palabras claves. Otro profesor dice, todo lo que siempre escuché desde que empecé a hacer mi evaluación es que lo correcto es lo que está en el manual. Lo que tú tienes que responder es lo que sale ahí. Por contraposición con eso, bueno, no les voy a leer porque me voy a demorar mucho, pero sí voy a citar brevemente dos partes de discurso de profesores que también levantamos en este estudio y que son la contracara de eso, que es cuando la evaluación puede ser una oportunidad de aprendizaje. O sea, también tienen la intención de que les vaya bien en la evaluación, pero, por ejemplo,
era muy impresionante escuchar profesores que nos decían cosas como esta, ¿no es cierto? O sea, ahora me preocupo, dice una profesora, de pasar la materia, no me preocupo, ahora no me preocupo, antes me preocupaba de pasar la materia, no me preocupaba de saber si el niño realmente entendía. Ahora, te lo digo sinceramente, después del portafolio, yo me preocupo de que el niño aprenda. Y la profesora que está al lado está contando de que entró a estudiar a la universidad hace muchos años, cuando decía ella la universidad era muy alejada de la realidad, y entonces pues agrega, yo no sabía planificar. Cuando aprendí el sentido, porque yo siempre he sido buena profesora, pero aprendí el verdadero sentido de lo que es educar cuando tuve que preparar la evaluación docente. Por ejemplo, de ahí yo centré las cosas en el alumno y no en mí. Bueno, lo que quiero decir con estos testimonios, y es con lo que quiero terminar, es que creo que el potencial mayor de la evaluación docente todavía está por verse y depende en parte de nosotros, de todas las personas que participamos en la evaluación docente, que este proceso sea efectivamente un componente de círculos virtuosos de aprendizaje profesional, individual y colectivo. Hoy día Cristian decía en su comentario en la presentación de Silvia algo así como que, creo que mencionaste la imagen del ministro de Educación, ministro porque era de México, el ministro de Educación entregando los resultados de la evaluación docente. Y en verdad cuando dijiste eso, Cristian, yo pensé, me encantaría que alguna vez estuviera, no sé, el presidente del Colegio de Profesores, la ministra de Educación, decanos de facultades, dando entre todos los resultados de la evaluación docente. Porque de verdad yo creo que es algo que, si el día que pase eso, vamos a estar realmente sacándole provecho al proceso. O sea, esto no debe ser solamente un proceso del que hay que pasar, salir o hacerlo bien para que te suba el sueldo. Yo creo que eso es legítimo, que los profesores que trabajan bien quieran que les suban su sueldo, pero también tiene esta otra cara, que es la cara de aprendizaje profesional y de enriquecimiento de la profesión. Yo creo que de verdad ser profesora, ser profesor es la profesión más gratificante del mundo si los profesores tienen oportunidad de hacerlo bien. Y la evaluación docente puede ser un vehículo para lograr eso.